Como siempre, un gusto encontrarnos con ustedes, quienes nos escuchan también en 95.3 Radio Universal. Bonitos criterios se escuchan por acá en la mañana, de mejor le bajo el volumen. Virgilio Hernández nos acompaña esta mañana, asambleísta de Acuerdo País, Alianza. ¿Cuándo es acuerdo o alianza? Nunca. Alianza País. Alianza País, ¿no? Alianza País. Virgilio, el tema de la justicia genera una serie de criterios a favor y en contra, con miras a la próxima consulta popular y referéndum. Usted destaca en algunos de sus criterios que el referendo y la consulta son una salida política. ¿Por qué razón? Porque de esta forma el Ejecutivo, el gobierno del presidente Correa, intenta y busca precisamente dar respuesta a lo que ha sido uno de los temas fundamentales de la campaña de los grandes grupos fácticos, de los grandes grupos de poder y también, digamos, de los grandes medios, que es el tema de la inseguridad. Y plantear básicamente que la inseguridad es responsabilidad de este gobierno, que la inseguridad es provocada por las políticas de este gobierno, por las reformas, por los cambios constitucionales. Esta ha sido una campaña sistemática que hemos venido desarrollando. De ninguna manera yo estoy negando que es uno de los principales problemas, efectivamente, pero lo que no se puede hacer es descontextualizar, es decir, señalar. Sus criterios están magnificando la situación que vive el país con el único objetivo de atacar al gobierno. Yo diría que sobre todo se lo descontextualiza, efectivamente, para buscar tener un caballo de batalla permanente contra el gobierno. No se menciona, por ejemplo, que este no es un problema que se ha creado con nosotros, que el gobierno más bien ha hecho todo lo posible para poder enfrentar este problema. Nunca antes se ha consolidado un tipo de políticas ni de acción en la Policía Nacional, por ejemplo, para poder enfrentar de manera cierta este tema. No se contextualiza que este no es un tema que solo vive el Ecuador, Quito, Guayaquil, las grandes ciudades o aquí el país, sino que es un problema que se vive en toda América Latina. Y si uno revisa, por ejemplo, los índices de criminalidad de ciudades como Quito, Guayaquil, comparadas con las grandes ciudades de América Latina, ve que incluso tienen niveles más bajos. Vuelvo a señalar, no minimizamos el problema. Lo que establecemos es que esta se ha convertido en un caballo de batalla permanente, sistemático, para poder enfrentar y atacar al gobierno de parte de la oposición. Algunos señalan y comentan que el presidente Rafael Correa pretende emular, dicen ellos, al expresidente León Febres Cordero. Usted dice, consultarle al pueblo no es lo mismo que rodear la corte con tanquetas para evitar que se posesionen nuevos jueces. Esto dirigido hacia que esta consulta supuestamente pretende darle al presidente de la República todo el poder. Mire, aquí hay varias cosas que es importante aclarar. En primer lugar, la consulta y el referéndum son mecanismos constitucionales. Consultarle al pueblo es escuchar la opinión mayoritaria del soberano para poder emprender las reformas. De ninguna manera tiene que ver con lo que se hizo precisamente en el gobierno de Febres Cordero, de rodear la corte con tanquetas para que no entren los magistrados que no eran de su gusto, ni tampoco son los acostumbrados pactos, los acostumbrados acuerdos, las negociaciones bajo la mesa para poner la corte. Le aseguro que si eso habría sido, si efectivamente lo que se habría hecho es que recoger una mayoría, es decir, armemos una mayoría para hacer una nueva corte, hoy tendríamos muchas voces de las que están señalando y su oposición a la consulta y al referéndum estarían defendiendo esa acción. Como aquí no se ha hecho, no se ha negociado, ni se va a negociar para poner los jueces, para tener unos 4, 5, 2, 3 jueces, hay esta oposición. La consulta y el referéndum son mecanismos constitucionales. Y ahora hay que decir algo importante. Si uno dice, la consulta y el referéndum son mecanismos constitucionales, enseguida se pregunta, entonces, bajo ese argumento, ¿es posible consultarle todo al pueblo ecuatoriano? ¿Todo le podemos consultar al pueblo ecuatoriano? Y la Corte Constitucional nos da una buena respuesta. Nos dice, no se le puede consultar todo al pueblo ecuatoriano. Solo aquello que no restrinja derechos, que no disminuya derechos, y aquello que no modifique la estructura fundamental del Estado. Esto hizo que se mantenga el periodo de detención en 6 y 12 meses. Que es lo que manda la Constitución. Otro criterio que se escucha de manera permanente en los últimos días en la autodenominada prensa independiente es que el pueblo no tiene la capacidad para entender las preguntas que se le están planteando. Mire, sobre esto, en primer lugar, el pueblo ecuatoriano ya ha tenido otros momentos en los que se le ha consultado. Y el pueblo ecuatoriano ha sabido responder con sabiduría, discernir. Recordemos en 1994 que se le hicieron 7 preguntas, en 1995. En general, el pueblo ha acudido varias veces a las urnas y ha votado.
discerniendo, mirando lo que le conviene también a la sociedad ecuatoriana. Pero además hay algo que es perverso. Se piensa o se plantea que en política, para poder opinar el pueblo, tiene que tener el 100% de información, cuando en las actividades cotidianas, permanentes, que hacemos todos los días, frente a las decisiones que tomamos todos los días, respecto de qué estudiar, respecto incluso de decisiones personales, como con quién estar, con quién casarnos, con quién no. El pueblo no tiene toda la información, se tiene algo de información, pero hay otros factores también que ayudan a tomar las decisiones, por ejemplo, el tema de la confianza. Por lo tanto, el tema de la confianza en democracia, que es diferente del de la fe, hay que distinguir. La fe es una cosa, la confianza es otra. La confianza es fundamental para el fortalecimiento de las instituciones. La confianza sí ayuda a que se puedan fortalecer también los procesos democráticos. La confianza en las instituciones y por tanto también en las personas que hacen esas instituciones. De tal manera que ese tampoco es un argumento que debería ponerse como causa, que aquí se está planteando una consulta en que básicamente se le pregunta sobre la confianza o no al presidente. Sí, y esto es importante para los procesos democráticos también. Destacan quienes se oponen a esta pregunta que esta no es la divina pomada, dice, se aprueba eso y continuará el tema. Entonces, ¿por qué se busca llevar estos cambios? ¿A dónde están dirigidos? Creo que esta pregunta es central, es importante. Y creo que a la población también hay que hablarle con absoluta claridad. O sea, no podemos nosotros también al siguiente día hacer demagogia. Exacto, al siguiente día, el 8, el 9 de mayo, ya disminuyeron los problemas de inseguridad. No, los problemas de inseguridad requieren de políticas de Estado y tienen que implementarse en el largo plazo, políticas educativas, de salud, de empleo, de reactivación de la producción. Requieren cambios sustanciales, por ejemplo, en la Policía Nacional, acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Requieren de una serie de políticas. ¿Qué es lo que se busca con la consulta? Eso es fundamental. Se busca combatir la impunidad. Se busca acabar con aquellos operadores de justicia, fiscales, operadores, jueces, que en lugar de administrar justicia, lo que han hecho es consagrar la injusticia para el pueblo ecuatoriano. No es gratuito que durante años hayamos acuñado esa frase que la justicia es para los de poncho. ¿Por qué esto? Porque la justicia precisamente era únicamente para aquellos que no podían pagarse. La justicia ha tenido precio en este país. Obviamente, para aquellos que no podían pagarse un juez, para aquellos que no podían pagarse un abogado, para aquellos que no podían en muchos casos comprar la justicia. Eso es lo que ha pasado. Aquí hay unos elementos de hecho que no podemos cerrar los ojos. ¿Cómo ha actuado el Poder Judicial? Sin generalizar, habrá obviamente y existen magistrados y operadores de justicia honestos, pero el sistema en general es un sistema corrupto. Y básicamente, ¿por qué? Porque ha dependido de los grandes intereses, de los grandes grupos de poder, de los grandes grupos políticos aquí que han controlado y que han sido dueños de la justicia. Esta situación que usted señala ha generado que en Guayaquil se diga que cuando alguien se sube a un taxi y va a la Corte de Justicia, dice, lléveme al Palacio de la Moneda. Así es. Esos son dichos comunes que la gente señala. ¿Por qué es esto? Porque aquí hay precisamente la evidencia de cómo es tratado el pueblo, de cómo es tratada la ciudadanía cuando acude a esta institución. No es gratis que ahí precisamente, y ahí sí vale literalmente, no es gratis que de las 4.066 caducidades que se han operado en estos 2 años, el 95% sea en la ciudad de Guayaquil. No es gratis, eso literalmente tiene un precio. Y ese precio es el que han pagado quienes han sido también víctimas de la inseguridad. No olvidemos que cuando hablamos de los temas de justicia tenemos que preservar 2 derechos. La persona que está acusada y encausada tiene el derecho al debido proceso. Tiene el derecho al debido proceso, no es que pierde sus garantías, tiene derechos al debido proceso. Pero la persona que ha sido víctima de un delito también tiene derecho a que se le haga justicia, a que se le repare de manera pronta, eficiente y oportuna. Y eso es lo que nos ha negado la Administración de Justicia. Gracias. Gracias. Virgilio Hernández, esta mañana con nosotros.